Hola a todos y bienvenidos a este vídeo del canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 4 del examen de técnicos de auditoría y contabilidad celebrado en el año 2023. Era un ejercicio bastante rápido de resolver, con dos apartados independientes, porque así nos lo indicaba el propio enunciado, en el que tenía dos partes: la emisión de una ampliación de capital y luego la exigencia de un dividendo pasivo, y en la segunda parte una distribución de resultado, para lo cual tenemos que aplicar los límites que establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la RICAC 2019. El enunciado empezaba diciéndonos que se pide contabilizar las operaciones que se describen a continuación como si fueran completamente independientes entre sí. Nos habla de un punto 1 y un punto 2. Ya nos dice en este párrafo que lo tenemos que hacer de forma totalmente independiente. Para todos los casos, el capital de Andridas está formado por 300.000 acciones de 0,5 euros de valor nominal, es decir, el capital social total será 300.000 acciones por 0,5, 150.000 euros. Además, el patrimonio neto mostraba un saldo de 600.000 euros de prima de emisión, reserva legal 20.000 euros y reservas voluntarias por valor de 800.000 euros. El 30 de octubre de 2020, Andridas decide ampliar su capital en la proporción de una nueva acción por cada dos antiguas. Por lo tanto, hay 300.000, va a emitir la mitad, una nueva por cada dos antiguas, 150.000. La ampliación se hizo con un precio de emisión de 4 euros por acción. Fijaros que, continuando leyendo el propio enunciado, siempre hay que leerlo entero, no nos dice por qué valor nominal. Por lo tanto, yo aquí siempre interpretaría que es por el mismo nominal que las antiguas, ya que no tenemos otro nominal y lo habitual es que una sociedad tenga todas sus acciones, aunque aquí muchas veces vemos varias series con diferentes nominales. En la práctica diaria lo normal es que todas sean del mismo nominal, y si no tenemos otra información, pues consideraría que son del mismo nominal que las antiguas. Luego nos dice que la ampliación se hizo con un precio de emisión de 4 euros, los gastos de la operación ascendieron a 10.000 euros y pagaron efectivo. La ampliación es suscrita en su totalidad. Se exigió un desembolso del 25% únicamente, que es el mínimo que establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Se sabe que los accionistas tenedores de un 20% de las acciones vendieron sus derechos de suscripción preferente a un precio de 2 euros cada uno. El 1 de marzo de 2021 se exige el 75%, que terminó cobrándose el 1 de abril. En esta ocasión todos los accionistas pagaron el desembolso. Nos pide preparar los asientos contables y justificar los diferentes puntos que vayamos resolviendo. Este es el apartado 1, como veis, muy sencillo. Y el apartado 2 también sencillo. El 1 de abril de 2021, Andridas decidió repartir un dividendo de 2 euros por acción. El beneficio de 2020 fue de 400.000 euros. Se sabe además que Andridas tenía varios proyectos de I+D contabilizados por valor de 250.000 euros y un fondo de comercio de 30.000 euros. Por otro lado, en el patrimonio neto figuraba un saldo de 80.000 euros de acciones propias, que correspondían a 20.000 acciones adquiridas a finales del año anterior. El 1 de junio se pagó el dividendo aplicando una retención del 15%, y nos pide lo mismo, preparar los asientos contables. En primer lugar podemos calcular el componente patrimonio neto de esta sociedad, o el patrimonio neto de esta sociedad. Partimos del capital social, que nos dice que son 300.000 acciones con un nominal de 0,5, por lo tanto 150.000 euros, una prima de emisión de 600.000 euros, una reserva legal de 20.000 euros, unas reservas voluntarias de 800.000 euros. Todos estos datos nos los da en la introducción del enunciado, antes del apartado 1, y van a ser comunes para los dos apartados 1 y 2. Y nos dice que se hace una ampliación de capital, ya pasamos al apartado 1, por una acción nueva por cada dos antiguas. Por lo tanto, se van a emitir 150.000 acciones, 300.000 entre dos. Se emiten a 4 euros, por lo tanto el valor total de la emisión es 600.000. Ya podríamos hacer el asiento de 600.000 acciones o participaciones emitidas a capital emitido pendiente de inscripción. Importante recordar que la emisión de las acciones siempre se hace por el valor total, nominal, más la prima con la cual se emita. Como no nos dicen nada, como os comentaba anteriormente, consideraría siempre que el nominal por el cual se emiten estas acciones es el mismo que el anterior. Si me dieran otro nominal, tomaría otro, pero como no tengo, pues consideraría que vuelven a ser acciones de 0,5 de nominal, y por lo tanto se están emitiendo con 3,5 euros de prima emisión. Y ya podemos calcular cuánto tiene que desembolsar cada accionista que suscriba una acción de las nuevas emitidas. Pues el 25% de 0,5, que es el nominal, y la prima en su totalidad. Recordad que la prima hay que desembolsarla totalmente. Por lo tanto, tendrán que desembolsar 3,625 euros por la suscripción de cada acción.
y bueno, los 0,375 o 0,375 euros que quedan pendientes se desembolsarán cuando se solicite el dividendo pasivo del 75%. Por lo tanto, bueno, simplemente multiplicando lo que tienen que desembolsar por cada acción por el número de acciones totales, pues por bancos entrarán 543.750 euros y el resto de la cantidad hasta los 600.000 euros quedarán en la cuenta socios por desembolsos no exigidos, y utilizamos la capital pendiente de inscripción porque no está inscrito. A veces por abreviar directamente ponemos ya la 1030 y no hacemos lo de capital pendiente de inscripción, pero bueno, lo correcto es primero está el capital pendiente de inscripción, a continuación se inscribe el capital y la prima de emisión en el registro mercantil, por lo tanto 75.000 euros de capital social, 150.000 acciones a 0,5, el resto prima de emisión, y una vez está inscrito el capital en el registro mercantil, lo que teníamos como socios por desembolsos no exigidos en la cuenta capital pendiente de inscripción pasa a la cuenta socios por desembolsos no exigidos capital social porque ya está inscrito. Y a continuación pagamos los gastos, lo que nos dice la RICAC 2019 es que se hará a cargo de una cuenta de reservas disponibles. Cuando hay prima de emisión utilizamos la cuenta prima de emisión, por lo tanto disminuimos prima de emisión en 10.000 euros. A continuación, el último punto de esta primera parte del enunciado es que se solicita el último dividendo pasivo, bueno, la cuenta 558, socios por desembolsos exigidos, y el propio enunciado nos dice que todos los socios pagan, por lo tanto ya estaría resuelto. Hay una parte del enunciado que nos dice que los accionistas antiguos venden los derechos de suscripción preferentes por 2 euros cada uno, pero esto no tiene ningún efecto en la sociedad, tendría que contabilizarse en la contabilidad del socio, para lo cual tendríamos que saber, bueno, pues valor teórico, coste teórico del derecho de suscripción que bueno, tienen asignado y ahora lo venden por 2 euros. No tenemos esa información y además lo que nos piden es la contabilidad que realiza la sociedad. Por lo tanto, pondríamos una línea en que no procede ningún asiento contable, ya que esa información es relevante para el socio. En el apartado 2, como os decía, nos piden una distribución de dividendos, para lo cual partimos de los datos que hay en el encabezado, porque nos dice que cada apartado son independientes. No tenemos en cuenta, por lo tanto, la ampliación de capital que se acaba de realizar, porque en principio el apartado 2 es independiente al apartado 1. Podemos calcular, lo primero, en la composición del patrimonio neto, que tiene las mismas cuentas que en el apartado 1, capital social 150.000, prima de emisión 600.000, reserva legal 20.000, reservas voluntarias 800.000. Y además nos dice que se han adquirido acciones propias por valor de 80.000, corresponden a 20.000 acciones, con lo cual cada una se habrá adquirido a 4 euros, y un resultado del ejercicio de 400.000 euros. Con eso, sumando todas las cantidades, nos da un patrimonio neto de balance de 1.890.000 euros. El patrimonio neto a efectos de distribución del resultado va a ser exactamente igual porque no hay ninguna cuenta de las que nos obligan a ajustar. Por lo tanto, tenemos, lo que os decía, un patrimonio neto a efectos de distribución de 1.890.000 euros, que en comparación con el capital social, que es 150.000 euros, y el beneficio que se quiere distribuir, que son 2 euros por acción, es decir, 300.000 euros, vemos que desde el punto de vista del test de balance vamos a poder repartir esos 2 euros por acción. Calculamos ahora el beneficio distribuible del artículo 3.5 de la RICAC 2019, para lo cual partimos del beneficio distribuible, sumamos todas las reservas disponibles, haciendo la ficción de que vamos a repartir todo lo que tenemos en reservas disponibles, sumamos 800.000, sumamos 600.000 y restamos lo que tenemos que, bueno, si hubiera resultados negativos de ejercicios anteriores, los restaríamos, pero bueno, en este caso no hay. Tenemos que restar lo que dotamos a reserva legal y lo que tenemos que dotar a reservas voluntarias para cubrir el I+D, porque primero hemos hecho la ficción de que repartimos todas las reservas disponibles, por eso sumamos reservas voluntarias y prima de emisión, y luego restamos las que tenemos que dejar para cubrir en este caso la parte de I+D que no está amortizado. Por la parte de I+D que no está amortizada vamos a tener que restar 250.000 euros, ¿vale? Que van a tener que quedar en reservas. Y para la reserva legal vamos a tener que dotar 10.000 euros, lo que nos dice el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, que tenemos que dotar un 10% del resultado del ejercicio, es decir, tendríamos que dotar 40.000 euros, hasta que la reserva legal alcanza el 20% del capital social. ¿Qué sucede en este ejercicio? Que si volvemos al balance que tenemos en la diapositiva anterior, vemos que la reserva legal está dotada con 20.000 euros. El capital social son 150.000 euros, por lo tanto el 20% de 150.000 euros son 30.000. Falta para llegar a ese 20% que estamos obligados, es hasta el punto al que estamos obligados a dotar reserva legal, 10.000 euros, con lo cual
Si aplicamos un 10% del resultado del ejercicio, tendríamos que dotar 40.000 euros de reserva legal, pero nos pasaríamos ya de los 30.000 euros que estamos obligados a dotar. Por lo tanto, solo tenemos que llevar a reserva legal 10.000 euros, porque además todo lo que pase del 20% que lleváramos a la reserva legal, nadie nos impide llevar más, va a actuar como una reserva disponible, en lo que esté por encima de ese 20% del capital social que estamos obligados a dotar. Por lo tanto, 10.000 euros doto a reserva legal y 250.000 euros doto resto para dejar dotada una reserva voluntaria que cubra el I+D. Por lo tanto, el beneficio distribuible en este caso sería 1.540.000 euros. Voy a querer distribuir menos, por lo tanto voy a poder distribuir la cantidad que me indica el enunciado, que son 2 euros por acción. Por último, el enunciado nos menciona el fondo de comercio. Hasta el año 2016 existía la obligación de dotar una reserva por fondo de comercio, pero desde ese año ya no hay que dotar esa reserva porque se modificó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por lo tanto, con esa información no tenemos que hacer nada. El dividendo que queremos distribuir es de 600.000 euros. Disculpad que antes os había dicho como si el dividendo que quisiéramos repartir fueran 300.000 euros, que 300.000 euros es 300.000 es el número de acciones. Queremos repartir 2 euros por cada acción y por lo tanto queremos repartirles 600.000 euros. En cualquier caso, como hemos visto, tanto por test de balance como por beneficio distribuible del artículo 3.5 de la RICAC 2019 podemos repartir esa cantidad. Y hacemos la aplicación del resultado. Como resultado del ejercicio solo tenemos 400.000 euros y queremos repartir 600.000 y hemos comprobado que cumplimos todos los requisitos para hacerlo, tenemos que repartir 600.000 y dotar 10.000 a reserva legal. Para poder llevar a cabo esta dotación de reserva legal y esta distribución de 600.000 euros es necesario utilizar parte de las reservas disponibles. Podemos usar reserva voluntaria o prima de emisión. Ambas son cuentas de reservas disponibles, por lo tanto es indiferente que utilicéis una u otra y ambas opciones serían válidas. Yo he usado reservas voluntarias, el 400.000 euros de resultado del ejercicio, y así puedo dotar la reserva legal, que la tengo que dotar con 10.000, y el dividendo activo a pagar lo puedo hacer por 600.000. Si hicierais un test de balance posterior, evidentemente, como habéis hecho la comprobación previa, vais a seguir cumpliendo y, por ejemplo, los gastos de investigación y desarrollo estarán cubiertos por reservas voluntarias que eran muy superiores a esos 200.000 euros que estoy quitando. Se hace el pago del dividendo, en este caso 600.000, con una retención del 15%, que son 90.000 euros. Y el resto del importe ya saldría por bancos. Con este último asiento ya estaría el supuesto resuelto. Como veis, era un supuesto para hacer muy rápido, se podía hacer en media hora. En general, en este examen de técnicos de auditoría y contabilidad teníamos 3 supuestos que se podían hacer bastante rápido, en una media hora cada uno, 40 minutos, y 2 supuestos que sí que eran un poco más largos, tampoco con una dificultad muy elevada, pero sí que llevaban más trabajo, más tiempo para resolverse. Yo siempre os aconsejo en un examen intentar localizar este tipo de ejercicios que se pueden resolver rápido, ya que si empiezas el examen y ya tienes 1 o 2 ejercicios resueltos, que sabes que los tienes bien y los has podido resolver rápido, de esa forma puedes ir más tranquilo y resolver el resto del examen de forma más tranquila. Si os ha resultado útil el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.